Bienvenidos a esta nueva cápsula de Amique, en la que vamos a hablar sobre Pentecostés. Hemos estado hablando sobre la resurrección y ahora la siguiente etapa del Espíritu Santo. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Comenzamos con nuestros 15 minutitos para hablar sobre el Espíritu Santo. Obviamente no nos alcanzaría ni toda la vida para hablar de esta persona, de la Trinidad, del Espíritu Santo. Primero, ¿no? Vamos a hablar de que se está acabando el tiempo de Pascua, ¿no? Con Pentecostés, la fiesta que de cierta forma clausura la Pascua. Pero algo que se nos olvidó comentar y que nos estaban diciendo ahí en los comentarios es que ¿qué significa Pascua? ¿No? ¿Cuál es el significado de la Pascua? ¿Qué tipo de Pascua celebró Jesús? ¿Cambia la Pascua que celebramos nosotros? ¿Qué es la Pascua? Porque Jesús manda a sus discípulos a que le preparen la cena de Pascua, Uh-huh. que es una Pascua diferente a la que celebramos los cristianos, los católicos. Pues los judíos celebraban su Pascua, que significa el paso del Señor. Claro. Es esa noche que ellos recuerdan que el pueblo de Israel, las 12 tribus, eran esclavas en Egipto. Uh-huh. Y Dios les manda las plagas, y la última es el ángel que pasa matando a los primogénitos de los egipcios, pero los que ponían la sangre del cordero en la puerta, en los dinteles de las casas de los judíos, pasaba de largo el ángel. Y fue esa noche en la que el faraón los deja ir, atraviesan el Mar Rojo, pasan de la antigua vida de esclavitud a una vida de libertad, y en agradecimiento cada año los judíos celebran esa Pascua, el paso del Señor. Sí, claro. Entonces Pascua es igual a paso, ¿no? Pasar. Sobre todo es el tema de pasar de la esclavitud a la libertad y de manera espiritual también de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, a la libertad de la vida nueva, a la libertad de la vida en el Espíritu. Qué interesante, ¿no? Porque también desde ahí viene ese momento que hablamos en cápsulas anteriores de la sangre del sacrificio, ¿no? Porque justamente el ángel exterminador ve la sangre del cordero en las puertas y los pasa de alto, ¿no? Como digo, ellos ya, ¿no? De cierta forma pagaron, ¿no? Ellos ya están como que en sintonía, ¿no? Con Dios. Qué importante. Entonces, esta es la Pascua que Jesús celebra, ¿no? La última cena, recordando justamente eso y sobre todo pues recordando de que ahora el Cordero de Dios va a ser Él, ¿no? Ya no va a haber un cordero, un animal, sino va a ser Él que a través de su sacrificio va a abrirnos las puertas del cielo, a abrir ese mar rojo para que nosotros como pueblo, como iglesia, podamos pasar a la libertad de hijos de Dios. Sí, hay un dato curioso. Tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros muy parecidos. Marcos escribió primero, es el más breve, y luego expande un poco Mateo, y luego Lucas amplía todavía más. Y son muy parecidos en su cronología, las fechas que dan. Cuando lees Juan, no maneja las mismas fechas. Y entonces él siempre hace coincidir, digamos, las fiestas judías las puede mover un poco más, porque tiene el objetivo de hacerte ver que Jesús es el Cordero de Dios. Ya desde que Juan manda a sus discípulos, señala a Jesús, claro, y dice, ese es el Cordero de Dios. Para nosotros que vamos a misa, pues tiene sentido, porque misa dice, es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad. Pero pues quizá para los judíos no entendían, bueno, porque el cordero, o sea, nosotros sí sacrificamos corderos, pero ¿quiere decir que este hombre va a tomar el lugar del cordero? O sea, ya desde los primeros capítulos de Juan te está avisando que Jesús va a morir, va a ser el sacrificio mismo, la cena de Pascua misma. Y cambia las fechas de cuando Jesús es apresado y cuando Jesús muere. Es el momento en el que se está realizando el sacrificio en el templo. Por eso Jesús es el verdadero cordero pascual. Entonces es ese significado profundo de Juan. Cuando leas el Evangelio de Juan y no coincide en fechas, en días con el resto de los evangelios, tienes que saber que lo modifica Juan, dándole más el sentido teológico de hacerte ver que Jesús es el verdadero Cordero. A ver, pero no sé si nos confundimos aquí. Entonces, ¿el Viernes Santo es el día en que murió Jesús? ¿En todos los evangelios o no en el de Juan? Sí, siempre muere en Viernes Santo. Siempre pero muere el en momento Viernes en que se está realizando la cena, hace la mención de que se está haciendo el sacrificio en el templo, ¿verdad? Porque la cena que ya empiezan a preparar. Entonces hace coincidir estas... Como que lo enlaza mucho más que los otros... Sí, con el significado teológico, evangelistas. ¿no? Jesús como el cordero, como el sacrificio. Sí, con el sacrificio. Y estar atentos porque si no siempre va a coincidir.
que ya como argumentos sobre la veracidad del evangelio dicen, pues sí, es que cada quien va a contar las cosas como las ve o con el sentido que le da. Y con el mensaje que quiere transmitir, ¿no? Y por eso el evangelio es el evangelio según San Juan, el evangelio según San Mateo. O sea, cada quien le da una intencionalidad diferente. Por eso algunos evangelistas te ponen más palabras en griego, porque va dirigido a los griegos. Justo. Unos te explican el hebreo o el arameo. Depende a quién iba dirigido y qué intención tengan detrás, ¿no? Sí, porque es muy distinto contarle la historia de Jesús, del Mesías, a los griegos paganos, que contársela quizás a los judíos, ¿no? Que conocen un poquito más la cultura judía, las fiestas y todo eso, ¿no? Entonces, también saber a quién le están escribiendo, pues te ayuda mucho a entender por qué escribe esto, por qué deja aquella parte, quizás. Pero bueno. Entender, yo creo, a final de cuentas, que muchas personas dicen, si Jesús era judío, ¿por qué nosotros no somos judíos? Recientemente hablaba con una familia y me decían eso, ¿no? De por qué no somos judíos. Bueno, los judíos estaban esperando toda su vida, toda la historia, desde la liberación de Israel, año 1200 antes de Cristo, más o menos, que llegara el Mesías. Y cuando llegó el Mesías, no lo reconocieron. Dice San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es decir, es cuando Jesús funda su iglesia. Y es lo que vemos en Pentecostés, que ya los manda a predicar. O sea, Jesús, yo creo, si los judíos lo hubieran aceptado, no hubiera necesidad de haber iniciado la iglesia. Pero como los suyos no lo recibieron, inaugura el catolicismo, el cristianismo. Pues bueno. Ya nos fuimos a otro tema. Ya nos fuimos a otro lado, pero vamos a retomar una vez más, ¿no? Queremos hablar de Pentecostés, ¿no? Esta fiesta que vamos a celebrar. La fiesta, pues obviamente, del Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección se celebra Pentecostés. Aquí que estamos hablando justo como que las fiestas que tienen que ver con los judíos, también tiene una relación entre la fiesta de Pentecostés con alguna fiesta judía. Sí, precisamente los judíos ya tenían, después de su Pascua, que ya celebraban de fijo, y ya habían entrado a Tierra Santa, ya tenían sus cosechas, 50 días después de la Pascua tenían esta fiesta para agradecer por las cosechas. Luego, al parecer, también se le da el significado de agradecer por la ley que se le dio a Moisés, pero a final de cuentas es 50 días después de la fiesta de Pascua, y es cuando coincide que la gente está en Jerusalén, van a agradecer en esta fiesta judía de Pentecostés, y ese día decide aparecer el Espíritu Santo y posarse sobre los apóstoles, que hice como lenguas de fuego. Entonces coincide nuevamente, así como la Pascua judía coincidió con la Pascua, la resurrección de Jesús. Ahora el Pentecostés judío pasa a ser un Pentecostés cristiano también. Claro. Pues un poco como hablamos hace poco de los huevos de Pascua y de lo del árbol de Navidad, pues el mismo Espíritu Santo y el mismo Dios decide eso, ¿no? Como usar las cosas que ya conocemos para enseñarnos algo nuevo, ¿no? No sé si has escuchado esta teoría que se llama la teoría del 3%, que es una teoría de marketing, que si quieres vender un nuevo producto, si tienes ya un producto establecido, solamente lo puedes cambiar del 3%, ¿no? Porque tiene que ser algo, sí, nuevo, pero al mismo tiempo que al consumidor le dé la confianza de que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo es la misma zapatilla Nike, ¿no? Que ha cambiado un poco, pero tiene el mismo logo, el mismo diseño, los mismos colores, más o menos. Entonces como que me da esa seguridad y hay un poco de cambio que sí me llama la atención, porque dicen si le das un cambio demasiado fuerte, como que la gente dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, un poquito de la misma manera. Así las fiestas judías las adaptan. O el Dios judío, el 3% de la Trinidad. Mira, no lo había visto. No, hablando de la Trinidad. Todo lleva a Dios. Todos los caminos llevan a Roma. Todo. Pero bueno, hablando de la Trinidad, ¿qué celebramos en Pentecostés? El Espíritu Santo, ¿verdad? Que decíamos, Dios Padre es el Creador. Dios Hijo es el Redentor, vino a morir por nosotros, y ahora es el tiempo de Dios Espíritu Santo que viene a santificar, ¿no? Exacto. Santificarnos. Habita en nosotros y habitando en nosotros, actuando a través de nosotros, nos santifica a nosotros, y queremos también santificar este mundo, llevar el mensaje. Decía ya hace rato que Jesús funda la iglesia. A lo largo de la vida de Jesús hay varios momentos en los que Jesús funda la iglesia, como Mateo 16, 18, que dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero en ese momento no empieza como tal, ¿no? Luego está cuando nace del costado abierto de Cristo, que sale sangre y agua, de ahí salen los sacramentos. Pero cuando salen a predicar, cuando es esa inauguración realmente,
es Pentecostés. Son varios momentos a lo largo del Nuevo Testamento, de los evangelios, en los que Jesús va poco a poco preparando, creando, fundando la iglesia, y el Pentecostés es el envío. Sí. Y bueno, una parte importante es justo, ¿no? Que el Espíritu Santo desciende, empiezan a hablar en lenguas, ¿no? En todas las lenguas, y todo el mundo les entiende. Un poquito haciendo la contraposición con la Torre de Babel, ¿no? Que todos querían unirse en una construcción que va a ser más grande que Dios, y Dios los castiga y los hace hablar lenguas distintas para que no se puedan comunicar. Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Este Dios que vuelve a recuperar a sus hijos y los quiere que todo el mundo ya se empiece a comunicar, pero ahora como hijos de Dios, ¿no? No como algo en contra de Dios, sino como una familia que quiere construir, ¿no? Con la fuente espiritual. Sí, curioso, cuando los antepasados querían construir la Torre de Babel, Dios confunde sus lenguas para que ya no puedan construir, porque venía de su soberbia, ¿no? De hecho, Babel, pero en inglés el hablar, el bla, bla, bla es to babble, ¿no? Y porque no se entendían, nada más hacían bla, bla, bla y ya no se entendían. También en griego, la palabra para los bárbaros, para saber el origen de esa palabra, el verbo de hablar sin entender es barbarizomai. Entonces por eso se les llama los bárbaros, porque venían los bárbaros, los que no conocías, y nada más les entendías el bla, 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 de ahí la palabra de bárbaros. Pero aquí lo padre es que el Espíritu Santo no nos regresa a una sola lengua, sino que da más dones. Unos hablan las lenguas, otros las entienden. Y al final de cuentas se vuelve a hacer esa unidad, ¿no? Porque Dios nos está mandando ir y predicar y bautizar a todos. Y nos da las herramientas para poder hacerlo. Pero ¿cómo puedo relacionarme? Siento que relacionarte con Dios Padre, con Jesús, como que es mucho más sencillo. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios también. Pero ¿cómo relacionarme con Él? Siento que hablarle a un padre o hablarle a Jesús, que es un hombre, como que es más sencillo. Pero hablarle a este Espíritu... Igual y esto es una percepción mía. Cada quien en sus diversas etapas de la vida o sus circunstancias se va a relacionar más con alguien. A lo mejor alguien que no ha tenido a su papá muy cercano, pues se va a relacionar más con Dios Padre, ¿no? Alguien que necesita ser salvado de un vicio, de un pecado, pues le va a pedir más ayuda a Dios Hijo, Redentor. Y alguien que está buscando su camino, que necesita el consejo, que necesita la guía, le pide al Espíritu Santo, guíame, que es mucho de lo que decimos, ¿no? Espíritu Santo, enséñame lo que debo pensar, lo que debo decir, a dónde debo ir. Entonces, cuando uno busca un guía, yo creo que es ahí donde se relaciona más con Dios. Pero si no sientes esa necesidad, pues nunca vas a buscar una ayuda, ¿no? Si no te hace falta un papá, no buscas a Dios Padre, quizá. Si no te hace falta un Salvador, pues no buscas a Dios Hijo. Si tú crees que ya tienes tu vida resuelta y que no necesitas pedir consejo, no vas a recurrir al Espíritu Santo. Entonces busca ahí donde tienes ahorita dudas, donde tienes quizá una inquietud, y pídele ese consejo al Espíritu Santo, ilumíname. Y toma la Biblia, también por ahí te habla Dios, te habla el Espíritu Santo. Sí, claro, ¿no? El Espíritu Santo pues tiene varios nombres, ¿no? También como se le ha conocido a lo largo de la historia, ¿no? Uno de los nombres que a mí me gusta es el nombre de abogado, y sobre todo con el sentido bíblico, ¿no? De la época de Jesús. Cuando Jesús hablaba de los abogados, pues era muy distinto la forma de concebirlo como pensamos nosotros, ¿no? Porque Jesús, en la época de Jesús, ¿no? El abogado no te defendía delante de ti, ¿no? Como que no salía al quite y decía lo que tenías que decir, sino todo lo contrario, no se ponía detrás de ti y simplemente susurraba lo que tú después ibas a decir, ¿no? Entonces digo, claro, así me puedo como relacionar más con un Espíritu Santo que es así, que está a mi lado, que me susurra lo que debo hacer, lo que debo decir, lo que debo pensar, lo que debo callar. Que no va a tomar mi lugar. Pero no va a tomar mi lugar. Exacto. No, él no va a decir las palabras. No sabía yo eso, qué ¿no? Padre, ¿no? Del abogado en la antigüedad no recordaba. Pero pues sí, es el Espíritu Santo que nos va sugiriendo. No va a tomar el lugar, como decíamos en otros episodios, Dios no va a coartar nuestra libertad, no nos va a forzar a creer en Él o a hacer ciertas cosas, nos va a sugerir. Y depende de nosotros el seguir esas inspiraciones. Sí, justo. Y entre más las sigues, más fácil es de reconocer y más fácil es de después hacerlo. Entre menos, pues más complicado se pone la cuestión. ¿Recuerda la película de Ratatouille? Nunca la vi. Bueno, Ratatouille es es un platillo de comida. Y está este muchacho que quiere ser chef, pero realmente no sabe cocinar, no tiene los dones. Y hay una rata
un ratoncito, que sí sabe, Remy, si no me equivoco, soy malo para los nombres, que sí sabe cocinar, pero obviamente un ratoncito no puede cocinar en la vida real, en el mundo de los humanos. Entonces lo que él hace, se sube a la cabeza de este que quiere ser chef y jalándole los cabellos empieza a mover sus manos. Entonces empieza a hacer que el humano sea el que cocine. Y ya, la trama es de que sí llega a ser un gran cocinero a través de la colaboración con la ratita, con Remy. El chef es Linguini, si no me equivoco. Un poco podríamos decir, mira, luego hago la presión. Podríamos decir que así es el Espíritu Santo. Nosotros queremos ser grandes chefs, queremos ser grandes empresarios, abogados, buenos papás, buenas mamás, buenos estudiantes, buenas personas, pero pues somos medio torpes, no sabemos cocinar, no sabemos hacer las cosas, no sabemos los ingredientes, los pasos. Si le vamos pidiendo al Espíritu Santo que nos ayude, si le vamos dando ese control como la ratita de la caricatura y le vamos cediendo poco a poco ese control, nos puede ir guiando, nos puede ir ayudando. Tengo aquí una oración al Espíritu Santo que les puede ayudar. Dice, oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, y esta es la parte bonita, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. ¿No? Hay muchas oraciones al Espíritu Santo que puedes buscar y puedes hacer precisamente diciéndole, inspírame y dame esa gracia para poder seguir tu consejo. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.